Queridos amigos, bienvenidos a este webinar sobre por qué hacer inversiones inmobiliarias en el exterior. Sin duda, te diría que porque es una de las alternativas que realmente es más importante a considerar en estos momentos donde tenemos un mundo tan globalizado y tan conectado como el que tenemos hoy. Pero veamos las razones de fondo. En este primer segmento, quiero mencionarte que hay muchos riesgos que las personas no ven hasta que son demasiado tarde. Imagínate despertarte un día, vas al supermercado y salir a comprar exactamente las mismas cosas que normalmente compras, la leche, el queso, y darte cuenta que con el dinero que vas ya no te alcanza igual, que lo que antes podías comprar con cierta cantidad, hoy ese dinero ya no rinde. Y no porque estés gastando más, sino porque el dinero ya tiene un valor distinto. Muchas personas sienten esto, pero no saben o no entienden exactamente qué es lo que está pasando. A veces creemos que el problema es cuánto dinero ganamos, pero muchas veces el verdadero problema es cuánto valor conserva ese dinero en el tiempo. Y es ahí donde empezamos a hablar de los riesgos financieros. Porque esos riesgos más peligrosos son los que no llegan de golpe, sino los que llegan poco a poco. Y cuando finalmente los notamos, ya han impactado todo nuestro patrimonio. Algunas ideas que quiero dejar sobre la mesa es, por ejemplo, que el dinero puede perder valor incluso estando en tu cuenta bancaria. También guardar el dinero no siempre significa que estamos protegiendo patrimonio. Y a veces el mayor riesgo financiero es no hacer nada. Muchas personas solamente entienden también el valor del dinero real cuando salen de su país, porque entienden otras dinámicas, por ejemplo. Ahí es donde entra la pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cómo protejo realmente mi patrimonio? Y en general las personas creen que proteger el patrimonio significa solamente el ahorrar, trabajar más, guardar el dinero o comprar algo para protegerlo. Pero proteger el patrimonio también es entender los riesgos, diversificar, pensar estratégicamente, proteger el valor en el tiempo y que no solamente es de cuánto produces, sino también de cuánto logras conservar y proteger en el tiempo. Quiero dejar claro que todos estamos expuestos a los riesgos financieros, incluso las personas que no invierten. ¿Cómo así? Sí, es que el simple hecho de ahorrar, tener patrimonio, generar ingresos o depender de una sola moneda ya implica una exposición financiera. Y el objetivo es actuar desde la conciencia, no desde el miedo. El objetivo es entender mejor esos riesgos para tomar mejores decisiones y más estratégicas. Según Investopedia, un portal donde tenemos como un directorio o temas de términos financieros, nos dice que los riesgos financieros se relacionan con la posibilidad de perder dinero o de que esa inversión no produzca los resultados esperados. El riesgo financiero también puede darse porque perdemos valor adquisitivo, porque tenemos un valor del patrimonio que se pierde o porque tenemos una exposición a una sola economía. También una dependencia a una sola moneda o una falta de diversificación. Y aquí te lo voy a explicar. Riesgo número 1, la inflación. La inflación se entiende como el aumento general de los precios en el tiempo, lo que hace que el dinero pierda capacidad de compra, lo que hablaba al principio con el ejemplo de de ir al supermercado y no poder comprar. Y es porque no necesariamente tienes menos, pero sí compras menos con el mismo dinero. Muchas personas sienten que trabajan más, pero el dinero rinde menos. Y a veces creemos que estamos ahorrando, pero lo que estamos haciendo es realmente perder
perdiendo capacidad adquisitiva. El riesgo número 2, la devaluación monetaria. Y la devaluación ocurre cuando una moneda pierde valor frente a otras monedas internacionales. ¿Recuerdan lo que les dije también de una idea de que muchas personas se dan cuenta del valor del dinero cuando salen del país? Y es por esto, porque nos damos mayor conciencia de cuál es el valor del dinero en nuestro país o cuando estamos por fuera de él. Em, Esta parte la entendemos realmente y descubrimos que nuestro dinero puede valer mucho menos o más dependiendo del destino que escojas. Y ahí es donde empiezan las personas a pensar en activos dolarizados, por ejemplo, cuando vale mucho más esa moneda. El riesgo número 3 es esa concentración geográfica. La concentración geográfica ocurre cuando todo el patrimonio, los ingresos o las inversiones dependen de una sola economía. Y es así que los ingresos, las propiedades, las inversiones y todo dependiendo de un solo entorno económico. ¿Qué pasa si toda tu vida financiera depende de una sola economía, de una sola moneda, de un solo mercado? Diversificar geográficamente no significa también abandonar tu país, significa ampliar las posibilidades y reducir esa exposición. El riesgo número 4, la inestabilidad política y económica. Significa que frente a esos cambios económicos y políticos de un país, estamos expuestos solamente a lo que pase en ese país y puede afectarnos el valor del patrimonio y la estabilidad financiera. Los cambios económicos, los impuestos, las regulaciones, la incertidumbre, todos esos no siempre son temas políticos, pero es el tema de entender cómo esas economías afectan las finanzas personales y sobre todo el tema patrimonial. Las decisiones económicas terminan impactando directa o indirectamente la vida financiera de todos nosotros. El riesgo número 5 es la falta de diversificación. Y se entiende la falta de diversificación cuando una persona depende demasiado de un solo activo, un solo ingreso, una sola moneda o una sola estrategia financiera. Es como poner todos los huevos en una misma canasta, como una frase que normalmente conocemos. Y la diversificación, quiero decirte que no elimina completamente el riesgo, pero sí ayuda a disminuir y a reducir el impacto. Y el objetivo muchas veces, pues como ya sabemos que no se puede eliminar 100%, sí es aprender a gestionar el riesgo mucho mejor. Entonces, si recapitulamos en este primer segmento, te podría decir que existen riesgos financieros que muchas veces no vemos inmediatamente. La inflación afecta el poder adquisitivo. La devaluación puede afectar el valor real del patrimonio y depender de una sola economía aumenta nuestra exposición al riesgo. La incertidumbre económica, por supuesto, también impacta nuestras finanzas y la falta de diversificación podría aumentar muchísimo también el riesgo patrimonial. Pero la buena noticia es que hay herramientas para empezar a mitigar muchos de estos riesgos. En este siguiente segmento te voy a contar de las estrategias que ayudan a mitigar esos riesgos y a proteger el patrimonio. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona empieza a entender estos riesgos? La siguiente pregunta entonces es, ¿y qué puedo hacer? ¿Cuáles son esas herramientas que me ayudan a reducir esa exposición financiera, a tener mejores estrategias que no dependan completamente de una economía o una sola moneda? Y sí, te tengo que decir que sí existen esas herramientas, porque justamente ahí nace el concepto de la diversificación y que la conservación nos ayuda a tener unas opciones de tener, convertir esas estrategias en herramientas que nos ayuden a mejorar el tema de la preservación del patrimonio.
Las personas más estratégicas financieramente no necesariamente son las que más dinero ganan, pero muchas veces sí son las que entienden mucho mejor cómo protegerlo. Y proteger el patrimonio, como ya les había dicho, no significa ganar más dinero. También significa construir estructuras más claras y diversificadas. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas herramientas que históricamente las personas han utilizado para mitigar esos riesgos financieros? Pues aquí les presento la diversificación. Como les decía, según Investopedia, la diversificación es una estrategia de gestión de riesgo para constituir y distribuir inversiones de diferentes activos, sectores y para reducir la exposición a un solo riesgo. Esa diversificación nace también porque ningún mercado es perfecto, ninguna economía es completamente estable y ninguna moneda está libre de riesgos. Y por eso las personas empiezan a construir estrategias más diversificadas. La idea no es eliminar completamente el riesgo, porque ya dijimos que es algo imposible, pero sí la idea de reducir la dependencia en un solo escenario. Y vamos a hablar entonces de la estrategia número 1, que es la diversificación de los activos. La diversificación de esos activos consiste en distribuir el patrimonio de estos en diferentes tipos de inversiones o activos financieros, como por ejemplo el efectivo, los bienes raíces, las acciones, negocios, bonos, inversiones internacionales. Cuando una persona pone absolutamente todo su patrimonio en un solo tipo de activo, aumenta muchísimo su exposición. Por eso las personas combinan entre diferentes tipos de inversiones. Y es ahí donde los bienes raíces históricamente han jugado un papel importante, porque los bienes raíces suelen verse como activos tangibles, activos de preservación patrimonial y activos a largo plazo que dan herramientas de diversificación. La inversión inmobiliaria no solamente busca rentabilidad, muchas veces también busca esa preservación de valor. Ahora vamos con la estrategia número 2, que es la diversificación monetaria. La diversificación monetaria consiste en distribuir ese patrimonio o las inversiones en diferentes monedas para reducir la exposición a una sola divisa. Cuando todo el patrimonio depende de una sola moneda, como lo mencioné antes, existe un mayor riesgo y exposición. Todo esto porque las personas buscan tener parte en su patrimonio monedas fuertes o en monedas internacionales que son a veces más estables o que dan una protección a ese patrimonio que necesitamos proteger. Aquí es donde las personas miran las inversiones inmobiliarias en mercados dolarizados o internacionalmente sólidos. Como les decía, no solamente porque están comprando una propiedad, también porque están diversificando esa exposición monetaria. Por eso la dolarización no es un tema de solo la moneda, también es una estrategia de preservación patrimonial. La estrategia número 3 es la diversificación geográfica. Y esa diversificación geográfica se entiende como distribuir las inversiones o el patrimonio en diferentes países o economías para reducir la dependencia en un solo destino económico. Cuando todo depende de un solo destino, queda completamente expuesta a esa realidad económica. Y muchas veces ahí las personas empiezan a construir presencia patrimonial en diferentes mercados. Esas inversiones internacionales en diferentes cuentas o negocios, diferentes países, bienes raíces internacionales o activos globales. Aquí es donde la inversión inmobiliaria internacional toma muchísima fuerza, porque combina varios componentes al mismo tiempo. Diversificación geográfica, la posible dolarización, la preservación de ese patrimonio, la preservación de ese patrimonio y el acceso a otros mercados. Porque diversificar geográficamente no significa
salir del país también significa ampliar las posibilidades. Y la estrategia número 4 es la que he nombrado como la preservación patrimonial. La preservación patrimonial consiste en proteger el valor de ese patrimonio en el largo plazo frente a riesgos económicos inflacionarios, monetarios o políticos de los que ya hemos hablado. Y hay que decir que muchas personas piensan que solamente hay que crecer el patrimonio, pero lo que hay que también hacer es conservarlo, porque preservar el patrimonio también es una estrategia financiera. Y en este escenario vemos cómo los bienes raíces históricamente se han utilizado para eso, para la reserva de valor, la protección frente a la inflación y tener activos de largo plazo y tener herramientas de estabilidad patrimonial. Hay una diferencia importante que debes tener en cuenta. La preservación patrimonial no siempre significa que tenemos una máxima rentabilidad o especulación o un crecimiento acelerado. Muchas veces significa estabilidad, protección, seguridad y diversificación. Aquí entramos en la estrategia número 5 que he llamado generación de ingresos en diferentes mercados. Y ahí consiste en generar ingresos desde diferentes economías o mercados para reducir la dependencia de un solo mercado. Cuando todos los ingresos dependen de un solo sitio, de un solo entorno, existe más vulnerabilidad. Lo hemos hablado ya hasta este punto. Por eso las personas buscan distribuir estos ingresos o generar estos ingresos desde diferentes lugares. Lo hemos hablado, las rentas inmobiliarias, las inversiones internacionales, los riesgos distribuidos en diferentes activos, con activos productivos desde esas diferentes localidades. En este caso, la inversión inmobiliaria puede ayudar no solamente a diversificar el patrimonio, sino a diversificar las fuentes de ingreso que ya hemos visto. Hay un concepto clave y no puedes dejar de tenerlo presente, y es que la diversificación no elimina el riesgo. Lo he dicho varias veces y es importante tenerlo muy presente. Pero sí nos ayuda a reducir esa exposición y a construir unas estructuras patrimoniales mucho más sólidas. El objetivo no es predecir el futuro, pero el objetivo también está en estar mejor preparados en diferentes escenarios. Y recapitulando entonces sobre este segmento que hemos conversado, tenemos que existen herramientas financieras patrimoniales para mitigar el riesgo. La diversificación ayuda a que no dependamos de una sola moneda, de un solo activo, de un solo país o de una sola economía. La inversión inmobiliaria también puede ayudarnos a tener herramientas de diversificación, preservación patrimonial y protección monetaria y el acceso a los mercados internacionales. Esa inversión inmobiliaria es muy importante porque aquí es donde empieza a surgir una pregunta muy importante. ¿Qué países pueden ofrecerme ventajas para estas herramientas, para el manejo? Acá en este segmento te hablaré entonces de los destinos internacionales como herramientas estratégicas de diversificación y la preservación patrimonial. Aquí cambiamos completamente la forma de ver el patrimonio, porque ya no se trata solamente de ahorrar, sino también de inversión. Se trata de preguntarse dónde quiero construir y proteger patrimonio en el largo plazo. Y la respuesta a esa pregunta es que ya no va a ser únicamente en un solo país. Por eso las personas empiezan a explorar diferentes destinos internacionales, no solamente para ver y explorar las oportunidades inmobiliarias, sino como herramientas estratégicas de la diversificación de la que ya hemos hablado. Lo primero que debes saber es que no existe un país perfecto. Cada destino cumple con unas razones distintas, con unas con algo diferente por cada uno de ellos. Y cada mercado tiene fortalezas distintas que lo debes considerar muy bien. La idea no es decir que un país es mejor que otro. La idea es entender qué aporta cada uno en una estrategia patrimonial.
Y para ello es absolutamente importante considerar todo lo anterior que hemos mencionado, los diferentes objetivos financieros, las estrategias de preservación patrimonial, la diversificación, la generación de los ingresos, la conectividad y el acceso internacional. Por otro lado, es muy importante considerar qué calidad de vida tienes, qué estilo de vida, los gustos, el clima que prefieres, el entorno, el idioma y la afinidad cultural, entre otros. Aquí te voy a mostrar entonces algunos destinos que hoy muchas personas están considerando estratégicamente para diversificar su patrimonio y proteger el capital. Comencemos. Número 1, Estados Unidos. Estados Unidos continúa siendo uno de los principales refugios de capital del mundo, especialmente la Florida porque históricamente ha sido uno de los destinos favoritos para inversiones internacionales. Y no lo decimos nosotros por preferencia, lo dicen grandes actores internacionales que durante muchísimos años han seguido este mercado y hoy por hoy no lo confirman. Datos generales de este mercado. La moneda es el dólar estadounidense. Población, más de 340 millones de habitantes. El turismo, pues no hace falta ni mencionarlo. Estados Unidos recibe millones de cientos de visitantes al año y la Florida es uno de esos destinos más visitados en el país. ¿Por qué muchas personas invierten en los Estados Unidos? Dolarización, seguridad jurídica, estabilidad institucional, la protección a la propiedad privada, supremamente importante. La fortaleza financiera, el mercado inmobiliario en constante evolución y en constante crecimiento. Alta conectividad internacional, un mercado de rentas sólido y, por supuesto, un acceso global. ¿Qué es importante tener aquí? ¿Y cómo se conecta esto con el tema de los riesgos? Protección frente a la devaluación, diversificación geográfica, preservación patrimonial, activos en otras monedas y monedas fuertes y acceso a una economía global. Consideraciones importantes. Estados Unidos es un mercado más maduro, es una entrada de capital más alta, costos operativos y seguros más elevados también, y aspectos fiscales y de sucesión que es importante planificar antes de invertir allá. También es importante una buena estructuración legal y financiera. En resumen, los Estados Unidos muchas veces percibe solamente como una inversión, pero también se concibe como un buen refugio patrimonial. 2, México. México se ha consolidado últimamente como uno de los destinos inmobiliarios más importantes y dinámicos en América Latina. Datos generales de este destino. La moneda es el peso mexicano, sin embargo, también tienen en muchos mercados, incluso como el inmobiliario, se manejan operaciones dolarizadas. La población está alrededor de más de 128 millones de habitantes y el turismo es uno de los más impulsadores en América Latina porque es altamente visitado y se considera un destino de talla mundial y de turismo residencial. ¿Por qué muchas personas invierten hoy por hoy en México? Pues obvio, la frontera con los Estados Unidos ofrece una gran conectividad, tiene un nearshoring y crecimiento económico muy importante. Ese turismo internacional que les hablaba hace un momento, el mercado inmobiliario en crecimiento, diversidad, diversidad de destinos, muy importante, y costos de entrada menos costosos que otros como por ejemplo, el de los Estados Unidos. Y también realmente importante, la alta demanda turística. Con relación al tema de la mitigación de los riesgos que hablábamos al principio, nos da diversificación geográfica, posible dolarización, porque ya hablamos que en algunos casos se permiten ese tipo de transacciones, generación de ingresos por turismo, potencial de valorización y acceso al mercado internacional. Consideraciones importantes. Hay que analizar muy cuidadosamente las zonas de los proyectos en los cuales se va a invertir y diferencias importantes también en los mercados. Algunos tienen, algunos destinos, es importante mencionarlo en México, que tiene un crecimiento acelerado y mayor volatilidad. La importancia en este destino de una buena asesoría y una buena planificación fiscal.
México, en resumen, combina crecimiento, turismo, conectividad internacional y una manera muy interesante de desarrollo inmobiliario. 3. Panamá. Panamá se ha convertido en uno de los hubs financieros y logísticos más importantes de América Latina. Su economía, a pesar de que su moneda es diferente, tiene una economía dolarizada, tiene aproximadamente una población de 4.5 millones de habitantes. Como lo decía ahorita, es un hub aéreo y financiero muy importante de la región. Está el Canal de Panamá y una plataforma internacional de negocios muy importante. ¿Por qué invierten las personas en Panamá? Porque hay una economía dolarizada, estabilidad financiera, ventajas fiscales, seguridad jurídica, centro internacional bancario. También da residencia por inversión para algunas personas que estén interesadas en ello y alta conectividad internacional. ¿Cómo mitiga este destino el tema de los riesgos? Pues ya vimos, protección frente a la devaluación, diversificación internacional, preservación patrimonial, acceso a activos en dólares y plataforma regional de negocios muy, muy importante. ¿Cuáles son consideraciones importantes si vas a invertir en este destino como Panamá? Es un mercado relativamente pequeño, hay que analizar muy bien la ubicación y la demanda antes de tomar cualquier decisión. Hay que entender las diferentes situaciones que hay para residentes y no residentes y hay que tener una estructuración fiscal y financiera si quieres invertir en este destino. En resumen, Panamá tiene muchas veces una percepción entre estabilidad financiera y acceso internacional. Cuarto, República Dominicana. Se ha convertido en uno de esos destinos del Caribe y destino turístico inmobiliario de mayor crecimiento en el Caribe. Su moneda es el peso dominicano, pero presenta una fuerte presencia de operaciones inmobiliarias en dólares. El turismo es uno de los líderes turísticos del Caribe y la economía, como lo mencioné antes, está en un crecimiento sostenido impulsado por el turismo, la inversión internacional, al mismo tiempo que la estabilidad en su economía. ¿Y cómo es que, por qué las personas deciden invertir en República Dominicana? Turismo internacional, ya lo mencioné, ese mercado también está en expansión, los costos son competitivos, hay un potencial alto de valorización, rentas vacacionales es otra de las opciones, la cercanía con los Estados Unidos y Latinoamérica también hacen que sea un destino muy deseable y hay beneficios para los inversionistas extranjeros, también con la posibilidad de acceso a la residencia. ¿Qué riesgos está mitigando este destino? Diversificación internacional, posibilidad de ingresos en dólares, exposición a mercados turísticos internacionales y acceso a activos internacionales. Muy importante. Consideraciones importantes para este destino. Es un mercado más emergente si comparamos con respecto a los otros que ya los mencioné. La importancia es de seleccionar correctamente desarrolladores y ubicaciones, analizar modelos de rentabilidad realistas y revisar estructuración legal y fiscal, como ya lo hemos mencionado. En resumen, República Dominicana ha tomado muchísima fuerza como destino turístico y para preservación patrimonial internacional. Quinto, Colombia. Colombia continúa siendo uno de esos destinos de mercados más relevantes en América Latina y sigue generando oportunidades realmente interesantes en diferentes segmentos inmobiliarios. Datos generales, la moneda es el peso colombiano, tiene una población de más o menos unos 50 millones de habitantes y tiene diversidad en múltiples ciudades y con mercados de diferentes dinámicas que provee una aproximación importante e interesante. ¿Por qué las personas deciden irse con un mercado como el colombiano? Porque el conocimiento del mercado local hace que también sea una de las razones para las personas. Los costos de entrada son competitivos, hay un crecimiento urbano, turismo en crecimiento en los últimos años, unas oportunidades de valorización muy, muy atractivas y tiene una cercanía cultural para los latinoamericanos también muy importante.
¿Qué hace o qué riesgos mitiga de lo que hablamos al principio? Hay una preservación patrimonial local, si estás en tu mismo país, generación de ingresos, diversificación dentro del mismo país y acceso a turismo y mercados regionales. Hay que tener una consideración importante y es que hay una exposición directa a la moneda local, que es el peso colombiano, tiene una mayor sensibilidad a variables económicas locales y también de pronto el tema de importancia de la diversificación. Hay también que tener una selección estratégica de ciudades y proyectos en caso tal. En resumen, Colombia ofrece una oportunidad de inversión muy interesante porque lo ofrece tanto a locales como a inversionistas extranjeros por la calidad y el costo de vida. Recapitulando entonces en esta parte de los destinos internacionales que te he sugerido para el día de hoy, te puedo decir, cada país aporta algo diferente dentro de una estrategia patrimonial. Algunos ofrecen estabilidad monetaria, otros ventajas fiscales, crecimiento, otros preservación, otros turismo en mayor o menor medida y sin embargo todos apuntan a la preservación patrimonial y también otros con mejor conectividad de la región. Y aquí es donde entendemos cómo la inversión inmobiliaria internacional no se trata solamente de comprar propiedades, se trata de construir una inversión patrimonial más diversificada y alineada con los objetivos financieros. Bueno, hasta aquí en esta sección donde te invitaba a participar en este webinar en el cual te contaba por qué era tan importante la inversión en destinos internacionales para la inversión inmobiliaria. ¿Por qué hacer esas inversiones inmobiliarias en el exterior? Espero te haya gustado este contenido. Nos vemos en un próximo webinar donde te explicaré otros detalles importantes del sector de los bienes raíces que puede ser muy útil para ayudarte a tomar esas decisiones. Recuerda ponerme en los comentarios todas tus inquietudes y estaré respondiendo todas las inquietudes que tengan sobre el tema de las inversiones inmobiliarias en el exterior. Te agradezco mucho, gracias. Te invito a suscribirte y a compartir esta información con otras personas si consideras que te ha aportado valor. Nos vemos.